Evangelio del día y reflexión. Domingo 29 de marzo. Evangelio según San Mateo. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes. Y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12. Y, mientras comían, Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo, beban todos de ella. Porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta misma noche, ustedes se van a escandalizar a causa de mí. Porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo, aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así, Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos. Ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía, cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal, es aquel a quien voy a besar. Deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole, salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, cumple tu cometido.
Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales debe suceder así? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿soy acaso un ladrón, para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo, y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los servidores, para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente, se presentaron dos, que declararon: este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban, diciéndole: tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Reflexión. El relato de la pasión según Evangelio de Mateo nos introduce en el momento más decisivo de la historia de la salvación. Todo comienza con la traición. Judas Iscariote, uno de los 12, entrega a Jesucristo por unas monedas. Este hecho nos confronta con una realidad dolorosa: no basta estar cerca de Jesús exteriormente, es necesario amarle de verdad. También nosotros podemos traicionarlo cuando preferimos otras cosas antes que su voluntad. En contraste, vemos a Pedro apóstol, quien promete fidelidad pero termina negándolo 3 veces. Su caída no nace de la maldad, sino de la debilidad y el miedo. Sin embargo, cuando toma conciencia de su pecado, llora amargamente. En Pedro encontramos esperanza, incluso cuando fallamos. El arrepentimiento sincero nos abre el camino de regreso a Dios. A lo largo del relato, Jesús aparece sereno, firme y entregado. Frente a las acusaciones injustas, el silencio de Cristo no es debilidad, sino una manifestación de su total confianza en el Padre. Ante Poncio Pilato, el inocente es condenado,
mientras el pueblo elige liberar a Barrabás. Esta escena refleja cómo muchas veces la humanidad prefiere caminos equivocados antes que la verdad. La pasión continúa con el dolor físico y la humillación, la flagelación, la corona de espinas, el camino hacia la cruz. Cada sufrimiento de Cristo es expresión de un amor que no se detiene ante nada. En la cruz, incluso en medio del abandono, Jesús persevera en la entrega total. El momento de su muerte no es un fracaso, sino la culminación de su misión. La tierra tiembla, el velo del templo se rasga, y hasta un centurión reconoce, verdaderamente este era el Hijo de Dios. La cruz, que parecía derrota, se convierte en victoria. Finalmente, el sepulcro sellado y vigilado parece poner fin a todo. Pero en realidad prepara el camino para lo que Dios realizará después. Cuando todo parece terminado, Dios está a punto de manifestar su poder de vida. Este Evangelio nos invita a contemplar el amor de Cristo y a examinarnos. ¿Somos como Judas que traiciona, como Pedro que cae pero se levanta, o como aquellos que permanecen fieles hasta el final? La pasión nos llama a responder con fe, arrepentimiento y amor sincero.